Estoy ya aquí marcando y vamos a ir adelantando, decíamos, ¿no? Algunas actividades en relación a la unidad 2. Entonces, para el día viernes, ustedes por grupo tienen que averiguar qué son las domocañas o las cubiertas ligeras de bajareque. Así generalmente se las conoce, ¿no? Tanto en Colombia como en México, respectivamente, según la cita. Entonces, ustedes tienen que averiguar qué son y cuál es el principio estructural y constructivo de este sistema constructivo, que lo vamos a relacionar a la cubierta que tal vez algunos ya por curiosidad han ido a ver qué es lo que estábamos haciendo con el otro paralelo. Entonces esa más o menos vendría a ser una cubierta ligera de bajareque que se relaciona con las domocañas, porque el día viernes ustedes, a partir de saber qué son, cuál es el principio estructural, tienen que traer por lo menos un borrador. Pueden dibujarlo, si quieren también pueden empezar como que a hacer la maquetita de una propuesta de una cubierta. Nos vamos a enfocar en la propuesta, en la parte de cubierta, pero no va a ser como un sombrero, ¿no? Sino también tiene que estar la parte de las columnas y demás que se puedan trabajar. Les adelanto un poquito que es la información que ustedes seguramente van a encontrar en el internet. Este sistema, que es prácticamente de un enmallado, podemos decir, ¿no? Una rejilla que se hace con bambú generalmente y tiene el atado y tiene la unión nudo por nudo, estructuralmente trabaja por vector activo, ¿no? Y eso le da una solidez y una resistencia bien interesante a este tipo de sistemas. En esta foto, por ejemplo, fíjense que las vigas son de bambú y todos estos elementos que parecen maderitas son como que láminas que se denominan latas de bambú, ¿no? Que de un bambú, de una sección circular, se corta generalmente en 4, que te sacan como varitas, y esas son las que se utilizan, ¿no? Entonces, fíjense, aquí igual hay otra, pero esta es de una base más poligonal, ¿no? Entonces, se puede trabajar polígonos. Y lo que se va a valorar en este trabajo y en su propuesta es justamente la experiencia o la experimentación que ustedes quieran hacer con la geometría, ¿no? O sea, si tienen una geometría variada va a ser mucho más interesante. Les adelanto un poquito que van a ver estas fotos y seguramente van a ir leyendo. El sistema tiene 2 ejes principales, depende del sistema, a veces son 3, pero en el más básico tienen 2, que son las alturas mayores, ¿no? Y de allí se desarrollan las otras varas y como ven, cada nudito siempre está amarrado. Eso garantiza que el trabajo estructural sea por vector activo, ¿no? Entonces, fíjense que en estas fotos se pueden, en algunos casos, ayudar con una estructura interna, que en este caso también es de bambú. Entonces, todas las columnas, las vigas y prácticamente toda la estructura de esta casa es de bambú. Y pueden haber otras experiencias también interesantes, y esa es la idea, ¿no? De que ustedes exploren nuevas geometrías en relación a este sistema constructivo, ¿no? En este caso, fíjense que es también otro polígono, creo que es un octágono, pero las columnas, fíjense que no son verticales como las que de repente son más comunes, ¿no? Las que siempre vemos. Entonces, este sistema te da incluso la opción, y esta es parte de la construcción con bambú, te da la opción a que tú puedas ir viendo algunos beneficios morfológicos cuando acomodas de manera inclinada, ¿no? Entonces, ¿por qué los utilizas así? Entonces, también podrían ustedes ver, tal vez es solo estético, tal vez es más estructural, eso vean ustedes, ¿no? Y bueno, el principio es este, ¿no? Tenemos vigas que pueden ser cuadradas, en este caso no vamos a hacer cuadradas, sino más bien vamos a hacer una exploración de nuevas geometrías, es decir, la base puede ser un polígono, qué sé yo, de 5, de 6, de 7, de más lados, o si quieren un cruce, ¿no? Como veían acá, por ejemplo, es un tipo cruz, ¿no? Un cruzado. Ustedes vean, experimenten y exploren, ¿no? No nos detendremos en un cuadrado simple y sencillo, sino exploraremos otras geometrías que van a ser nuestra base para nuestra cubierta. Entonces, no vamos a trabajar solo la parte de la cubierta, sino también contemplen cómo va a ser la unión con las columnas, ¿no? Con la parte estructural. Si bien no vamos a necesitar cerrar los muros, pero sí necesitamos ver cómo es la parte estructural, no solo a partir de las vigas, sino también considerando las columnas, incluso las cimentaciones. Entonces, si volvemos a por ejemplo, fíjense, aquí están las columnas,
y las cimentaciones son dados de hormigón, ¿no? Entonces ya ahí por lo menos tienen una idea de cómo va a ser. En algunos otros casos que no sean hormigón, pueden ser hormigón y el bambú puede estar embebido en el hormigón, o en algunos casos el bambú está atornillado en los dados de hormigón, ¿no? Entonces hay alternativas bien interesantes, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso y bueno, si hay que encastrar, y eso también averigüen bien, ¿no? Cómo son las uniones, porque como trabaja a compresión y por tracción, entonces son esfuerzos tremendos los que dispara cada uno de estos elementos. Y es importante saber cómo se tiene que unir o maclar las piezas, ¿no? Las piezas donde se están uniendo las vigas particularmente. Algunos aleros que puedan proponer, vuelvo a reiterar, lo más valioso va a ser la exploración de nuevas geometrías que el grupo se anime a hacer. Entonces, en algún caso, fíjense, puede ser hasta algo circular, que seguramente es un polígono para facilitarlo, pero también donde se van a ir insertando como aleros, o en este caso serían como vigas, que van a funcionar como aleros para dar también otra geometría a la alternativa de cubierta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se soluciona? En la maqueta se pega y listo, se acabó, pero la maqueta tiene que ser la copia fiel a la realidad, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si aquí el maclado, por ejemplo, son cavacotes, la unión de cavacotes de la viga con esta otra que va a ser el alero, entonces tienen que hacer los cavacotes. Si su viga, qué sé yo, es de 6 por 2 pulgadas o es un bambú, entonces en escala, que vamos a trabajar escala 1 en 10, tienen que ser de esa manera, ¿ya? Entonces, eso se va a valorar y se va a pedir que trabajen lo más fiel a la realidad, ¿listo? Y bueno, para hacer estas latas o estas varas o como quieran llamarle, pueden utilizar, no sé si se acuerdan en el mostrario que les presentaba el día viernes, tenía una serie de fibras, ¿no? Y entre ellas había una que era la caña y otra que era un tipo de paja que les decía que utilizaban para la limpieza, que no necesariamente se corta del garrizo, ¿no? De la caña. Entonces pueden utilizar esa a escala 1 en 10, eso les va a venir muy bien. Es prácticamente de las escobas de las señoras que hacen limpieza, ¿no? Que es bien duro. No es la paja de sección circular, sino, o la conocen como otro tipo de paja, pero es como una cañita bien delgadita, ¿no? De unos 3, 4 milímetros. Esa les va a venir muy bien para tratar de hacer esta flexión, porque se hacen con raulí o con madera balsa o con paja misma, la paja ya es muy rígida, las más gruesitas que van a querer utilizar, y las más delgadas pues tampoco van a funcionar. El raulí es muy duro, no es tan flexible, y la balsa pues es muy blanda, ¿no? No se les va a romper a cada rato. Entonces ese material que les digo les va a venir muy bien, así para que no estén hasta como que complicándose, por eso ya les aviso. Más bien, si quieren simular el sistema en bambú, sería bueno que vean, ¿no?, la sección del bambú y puedan simularlo con varas de madera semidura de sección circular, ¿no?, para que podamos tener la mayor proximidad a la realidad. Entonces, ¿de qué trata? En este caso yo le denomino como una domo quincha o un domoreque, porque hablando de domo cañas, en nuestro caso, y cuando vean la cubierta que hemos hecho en el taller de junio, no está hecho con bambú, no está hecho con cañas, porque nosotros aquí en el altiplano pues no tenemos cañas. Y por lo tanto, hablar de domo cañas no es apropiado, ¿no? Porque esa cubierta que hemos hecho como práctica está hecho con madera. Entonces, por eso hemos preferido denominarle cubierta ligera de bajareque, porque es un tipo de bajareque el que se aplica, es una estructura, un entramado y luego se embarra. Pero tampoco sería solo una cubierta ligera de bajareque, porque una cubierta ligera de bajareque no necesariamente tiene que tener un tipo domo. Entonces, reflexionando que la quincha es una palabra más próxima a nuestro léxico, sobre todo del aymara y del quechua, que significa un entramado de ramas, yo creo que lo más apropiado sería llamarle una domo quincha o un domoreque asociando al bajareque, ¿no? Porque finalmente la forma que se consigue con este sistema es un domo, pero no cualquier otro domo, porque hay distintos domos, ¿no?, que se pueden hacer con varios materiales, sino que la característica es el sistema, ¿no?, que es en madera y barro, la domo quincha o el domoreque le podemos llamar.
Entonces, aquí en fechas vamos a actualizar, perdón. En cuanto a fechas, este viernes es el 18. Ay, ¿qué pasó aquí? Y el siguiente, ¿qué fecha es? Para nosotros sería el 1 de septiembre. Sería la presentación final. Entonces, ¿qué es lo que? Yo creo que esto lo podemos ampliar al 8 mejor, ¿sí? Al 8. Porque tenemos que aplicar también a escala 1-1 y eso me interesa, ¿no? Que el día viernes mientras estén haciendo los grupos, que les va a faltar la parte de los tamices con las pruebas de granulometría, los otros estén presentando sus avances de la propuesta de maqueta, y otros, sobre todo los grupos que ya han hecho la parte práctica con los tamices, pues vayan a ver la parte de la escala 1-1 que nosotros hemos hecho, estado moquincha con estructura en madera, para que vean cómo son algunas consideraciones estructurales, ¿no? Respecto a la altura, respecto a la separación de vara a vara, y que también ustedes van a tener una participación ya para culminar todo esto, ¿no? Entonces podemos ir aprovechando ese día de ir generando un avance en la cubierta de barro que estamos haciendo, en las capitas de barro que hemos empezado a hacer con el otro paralelo, pero que ustedes también nos van a ir colaborando para finalmente terminarlo, ya que la idea, que es el 8 de septiembre, es que nosotros podamos tener la cubierta lista con todo el embarrado y ojalá con el encalado, y el 8 de septiembre ustedes en la exposición nos muestren todo ese proceso en escala real y la maqueta a escala 1:10 que van a hacer. ¿Listo? Entonces eso vamos a aprovechar de hacer este viernes. Entonces nos vamos a ir subdividiendo y no vamos a estar esperando a que estén haciendo los grupos con el tamiz, sino vamos a estar presentando y otros vamos a estar haciendo ya la aplicación a la escala real. Entonces, para esto yo lo que les pediría, los materiales están ahí, tierra y fibras que prácticamente se necesita. Lo que sí necesitamos y no hay en el Z son elementos para cortar la paja, ¿no? Porque la paja hay que cortarla de 10 centímetros. Y ustedes van a tener que cortar para la cal, ¿no? Para cuando apliquemos la última capa, que es la cal. Y son pajitas muy chiquititas de 1 centímetro de largo. Entonces también, si quieren, llévense tijeras para cortar las pajitas de 1 centímetro y alguna bolsa, algo donde ustedes puedan ir acumulando. Pero para cortar las pajitas de 10 centímetros, que esa es ya la aplicación 1-1 del barro, pueden llevar, si quieren, tijera de podar, de jardinería, o que se llama esto, sierra mecánica, que con eso igual se corta rapidísimo, o el hoz, que en muchos casos a veces tienen las abuelas o tal vez lo consiguen o tienen en casa y no saben, que es para cortar paja también, ¿no? Para cortar otro tipo de fibras. Entonces con eso ya vamos a ir avanzando en el corte más rápido. Y si no, entonces vamos a tener complicaciones por grupo. No sé si hay alguna pregunta para ya empezar con las exposiciones. Abra el micrófono, no estoy viendo manitos. Arqui, buenas tardes, no sé si me escucha. Sí. Bueno, yo tenía una duda con respecto al avance de la propuesta que dice que es para el 18, que sería en este caso este viernes. No le entendí bien cuando nos dijo que los grupos que ya habían hecho los tamices podían entregar la propuesta mientras los demás acabábamos, y los otros también tenemos que entregar ese día entonces, ¿o cómo es? No le entendí. No, a ver, ya, gracias por la pregunta. Todos tienen que traer su propuesta de avance, pero como no voy a revisar todo de un tirón, entonces revisaré grupo 1, grupo 2, grupo 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mientras estés revisando eso, los grupos que les falta hacer este tema de los tamices, entonces pueden ir avanzando sin ningún problema. A eso me refería, como para no tener tiempos o espacios sin hacer nada, ¿no? ¿Te ubicas? Entonces, el avance en las propuestas pueden ser esquemáticas. Ahora, si quieren hacer un avance en maquetas, pues qué mejor, así saben cómo se va a comportar su material y demás con el cual estén pensando realizar la propuesta. Entonces, eso se va a revisar el día viernes, grupo por grupo, ¿no? 1, 2, 3 y así sucesivamente.
Y los grupos que les faltaba hacer las pruebas de tamices, que es lo único pendiente que tenemos en el Z con las pruebas de campo, lo van a ir haciendo, ¿no? Entonces, mientras vayamos llamando los grupos, ellos van a estar haciendo su tamizado, ¿no? Su prueba de granulometría. ¿Ahora sí se entiende? Ahora sí, Arqui, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Te ha entendido? Ya. Listo, entonces, si está entendido, yo creo que podemos empezar con las exposiciones. El grupo 1, Nahuel, si me ayudas, ¿quiénes son?